Bienvenidos, esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Roberto Fuentes Rascón, quien aspira a desempeñarse como magistrado en materia civil dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación su amigo y servidor Raúl Ruiz Gómez. Gracias por acompañarnos. Y gracias, candidato, por acompañarnos para esta entrevista. Vámonos directo a las preguntas. La primera tiene que ver con la formación y experiencia suya. Descríbanos brevemente su formación y experiencia profesional en el ámbito civil. Con gusto. Primero les comparto y primero agradecer a ADN por este episodio de Conócelos. Raúl, soy licenciado en Derecho y maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuento con una especialidad en Justicia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te comparto que soy candidato al grado de doctor en Derecho por la Universidad de Durango. Soy catedrático de la Universidad Regional del Norte en el campus Chihuahua, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues he participado también como becario del Programa Internacional de Liderazgos Visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Compartirte además que representé a México en el Foro Económico Asia-Pacífico y en mi experiencia profesional, mi primer chamba, como dice la canción que traen ahora los más jóvenes, fue en la Notaría Pública número 28 en la ciudad de Chihuahua con el licenciado Felipe Colomo Castro, donde yo tuve mi primer encuentro o acercamiento particularmente con el derecho civil, con lo que son la constitución de asociaciones, la protocolización de contratos, algunos juicios sucesorios. Y ahí es donde fui aprendiendo de esta materia tan noble y que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Después de esto estuve como abogado del órgano interno de control del ISSSTE en la delegación de Chihuahua, donde también se veían algunos aspectos precisamente de incumplimientos de contratos que, aunque si bien es cierto eran en materia administrativa, pues guardan mucha similitud con la materia civil, ya que hay que recordar que supletoriamente lo que se aplica casi en todas las materias es el Código de Procedimientos Civiles. Posteriormente estuve como abogado del Partido Acción Nacional en el Comité Directivo Estatal del 2008 al 2016, donde además de los asuntos eminentemente electorales, pues me tocó también llevar a cabo todos los contratos laborales, los contratos de naturaleza civil y mercantil, incluso hasta algunos en materia penal. Posteriormente, en el 2016, fui invitado a desempeñarme como director de gobernación en la Secretaría General de Gobierno. Posteriormente fui coordinador de asesores y proyectos especiales y cerré esa administración como secretario particular del entonces gobernador, donde, pues bueno, veíamos particularmente el seguimiento de muchos proyectos y políticas públicas, pero también muchas cuestiones eminentemente jurídicas. De ahí fui invitado por el alcalde Marco Bonilla como su subsecretario jurídico, donde el municipio atiende prácticamente todos los litigios que lleva la administración pública de una ciudad de 1 millón de habitantes, que son bastantes, en materia de amparo, en materia civil, en materia mercantil, en materia administrativa. Y pues bueno, ha sido una experiencia muy gratificante el haber estado en este jurídico transversal a toda esta administración. Y después, dado unos enroques que se dan en la administración, me invita a asumir la secretaría del ayuntamiento, puesto que actualmente ostento. No, pues bastante amplia la trayectoria, pero hablemos de la función del magistrado en materia civil en la vida cotidiana. La materia civil regula, como ya lo has dicho, derechos, contratos, propiedades, relaciones que afectan la vida diaria de las personas.
¿Cómo entiendes tú el papel del magistrado en materia civil dentro del entramado social y económico del Estado? Bueno, yo creo que el operador jurídico, el juzgador, ya sea un juez o magistrado en la materia civil, es fundamental para el entramado social y económico, particularmente porque su función es resolutor de conflictos de partes que se encuentran en una contienda y dado que si esta figura no existiera, pues lo peor que le podría suceder a una sociedad es tener a individuos buscando autotutelar sus derechos, cuestión que está pues totalmente proscrita en nuestra Constitución desde el artículo 17 y que llevaría a una descomposición del tejido social cada vez que el magistrado o el juzgador civil dejen de hacer su trabajo. Pero además de resolver conflictos y aplicar la ley, creo que fundamentalmente el magistrado también aporta una visión pedagógica del derecho con cada una de sus resoluciones al ir sentando precedentes que sirven no solo a los otros juzgadores, sino que sirven también además a la sociedad a ir entendiendo cuáles son sus derechos, hasta dónde llegan y dónde comienzan los de los terceros. Particularmente con esto, con este tipo de resoluciones, se puede ir fortaleciendo la cultura de la legalidad. ¿Qué criterios hay para una justicia pronta y razonada en esta materia? La saturación de expedientes suele retrasar la justicia civil. ¿Qué criterios utilizarías para priorizar asuntos y garantizar resoluciones oportunas sin sacrificar el debido proceso? Es un dato muy importante el que mencionas. Compartirte que en México, según el último censo de impartición de justicia de tribunales estatales realizado en el 2023 por el INCO, señala que hay cerca de 2 millones de asuntos que llegan a estas instancias y que de ellos el 70% son en materia civil y familiar, 40% en materia familiar y 30% en materia civil. Sin embargo, es en la materia civil donde más retraso presentan en primera instancia, es decir, cerca de 19 meses para resolver en primera instancia este tipo de asuntos, lo cual evidentemente pues genera una parálisis no solo en la vida de las personas, sino también en la economía. Compartirte que creo que tiene que hacerse una redistribución de las cargas de trabajo al interior del Tribunal Superior de Justicia, tanto en juzgados como en salas. Otra de las medidas que yo creo que es fundamental y que se puede explorar, que ya se opera en algunos otros países, es establecer una propuesta que se puede promover desde el Pleno del Tribunal en sentido de establecer como requisito de procedibilidad el agotar los medios alternativos de solución de controversia, como son la conciliación, la negociación, la mediación, previo a que puedan acudir al tribunal y sobresaturarlo precisamente en todo lo que es el proceso judicial. Evidentemente, otra de las medidas que tiene que empezar a implementarse es el uso de tecnologías de la inteligencia artificial, y tecnologías que nos permiten reducir lo que antes tomaba meses a cuestión de días o quizás semanas y que evidentemente, como lo ha dicho Bill Gates, la inteligencia artificial transformará todas las profesiones, particularmente también la del derecho. A lo mejor no va a sustituir a los abogados, pero sí van a sustituir los abogados que saben usar inteligencia artificial a los que no saben usarla. Entonces, yo creo que estas medidas pueden ayudar a contribuir a abatir el rezago en materia judicial en la materia civil. Sin embargo, el abuso procesal y litigio de mala fe existen. ¿Cómo enfrentaría situaciones en las que alguna de las partes incurre en el abuso del proceso, el litigio temerario o demanda sin sustento, con el fin de dilatar o presionar indebidamente a la contraparte? Bueno, este tipo de casos son muy comunes y eso se presenta precisamente porque el esquema del sistema de justicia en México, en ánimos de garantizar la tutela efectiva al acceso a la justicia, permite en algunos casos, para mi gusto, de manera excesiva, la interposición de juicios, que a veces pueden carecer de fundamento, sin embargo, pueden
llegar a dilatar asuntos o negocios jurídicos afectando a alguna de las partes. Creo que existen algunos medios de apremio para hacer que puedan ser susceptibles de ser sancionadas las partes que de manera frívola, notoria, realicen este tipo de artimañas, mejor conocido como chicanadas. Así es. ¿Qué hacer como equilibrio entre forma y fondo? En ocasiones, los formalismos legales impiden que se resuelva el fondo del conflicto. ¿Cómo lograrías hacer un equilibrio entre el respeto a la norma procesal y la justicia sustancial? Bueno, creo que la función del magistrado es la de interpretar y aplicar la ley. Sin embargo, bueno, desde que todos estudiamos en la Facultad de Derecho, aprendimos en el Decálogo del Abogado, escrito por este famoso procesalista uruguayo Eduardo J. Contur, que cuando encontremos un conflicto entre la norma, entre la ley y la justicia, debemos de buscar optar por la justicia. Creo que nuestro sistema va mutando hacia un sistema más orientado a resolver en base a precedentes, a casos concretos, de manera que tengan analogías muy percibibles por el juzgador, y que este tipo de estudio, de círculos de estudio, de difusión de los precedentes, puede llevar a esta nueva generación de juzgadores a entender la ley, aplicarla, pero en contextos bien documentados. Finalmente, ¿qué mensaje deseas compartir con nuestra audiencia, con la ciudadanía que te está escuchando antes de decidir su voto? Bueno, el mensaje que yo puedo transmitirles es que, como podrán ustedes haber visto a lo largo de estos meses, muchos de los perfiles que competimos estamos capacitados jurídicamente. Sin embargo, yo creo que el magistrado civil, el juzgador, no es simplemente un garante del órgano legal, no simplemente es un servidor público con conciencia social, sino que debe de guiar su toma de decisiones basado en valores. Por eso yo creo en los valores de la imparcialidad para resolver sin sesgos, sin discriminación, en la integridad para poder soportarlo, la presión política, la presión social, la presión económica. También, por supuesto, con prudencia para resolver con equilibrio, y la empatía para entender que detrás de cada expediente pues hay una vida, hay una familia, hay un patrimonio, hay un negocio, y pues entender el contexto es parte también del trabajo de los magistrados. Pues muchas gracias por estar con nosotros y a usted gracias por acompañarnos en Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN, a Diario Network, que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy Raúl Ruiz y nos estamos viendo aquí frecuentemente.